Hola chicos y chicas, en esta oportunidad voy a resolver los ejercicios propuestos de física de la semana 11 de la Pre-San Marcos de este ciclo actual 2019-2. Comenzamos. Pasamos al ejercicio 1 de manera rápida. Nos dicen que debemos hallar la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3, que es la carga que está en la parte superior, ¿no?, de este triángulo equilátero que nos dicen que van a formar las tres cargas. Entonces, ¿qué quiere decir que nos pidan la fuerza eléctrica sobre dicha carga? Sabemos que entre dos cargas se va a generar, ¿qué cosa? Por la ley cualitativa va a haber una repulsión o una atracción, ¿verdad? Y eso se va a explicar, o las causas de eso se va a explicar con la ley cuantitativa, ¿no?, que nos dice que dos cargas, dos partículas cargadas van a generar fuerzas, ¿no?, fuerzas eléctricas. Y pues sabemos que entre cargas positivas va a haber una fuerza de repulsión, ¿verdad? Y entre cargas opuestas de atracción. En este caso las tres cargas son positivas. Por ende, si nos pide la fuerza sobre o respecto a esta carga, debemos realizar dos veces, ¿qué cosa? Aplicar la famosa formulita, ¿no? Entonces, si nos piden sobre esta carga, ¿qué fuerzas va a haber respecto a esta carga? Pues una fuerza que le va a provocar esta carga de acá y esta carga, ¿no? Entonces analizamos de manera par. Positivo, positivo, vamos a ver que se van a generar fuerzas de repulsión, ¿verdad? Entonces la dirección de las fuerzas serían en sentidos opuestos, ¿verdad? Vemos que esta carga de acá y a la carga que nos piden también van a haber fuerzas de ¿qué? De repulsión. Podemos proyectar dichas fuerzas y nos piden hallar respecto a esta fuerza, ¿no? Entonces esta fuerza de acá puede proyectarse de esta manera, y la fuerza de acá que se produjo gracias a esta carga y esta carga podemos proyectarla también, cosa que ya tenemos dos fuerzas, ¿no?, respecto a esta carga. Y sí que recordamos por vectores, estas fuerzas al ser vectores pueden proyectarse, y la resultante, si recordamos por el método del paralelogramo, se forma de esta manera. Si esto es equilátero, sabemos que esto es 60, por ende este angulito también pasaría a ser 60 grados, ¿verdad? Entonces ya simplemente tendríamos que hallar el módulo de esto y nos saldría la respuesta, aplicando el método del paralelogramo. O sea, en otras palabras, la constante, que sabemos que es 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de las cargas. Sabemos que esta y esta tienen cargas iguales, ¿verdad? Y solo esta tiene carga distinta. Entonces basta hallar con uno y el otro sería lo mismo, porque las distancias de separación son las mismas al ser triángulos equiláteros, ¿no? Entonces sería 5 por 10 a la menos 6. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Y el módulo de esto, ¿cómo era? Cuando teníamos dos vectores y un ángulo, de esta manera, ¿verdad? Método del paralelogramo, sabemos que esto se va y la fuerza resultante del módulo de la fuerza resultante nos quedaría raíz de 3, esto de acá. Esto se va con esto y nos quedaría raíz de 3 F, ¿no? ¿Y F qué es? Esto de acá. Y pues esta fuerza eléctrica, al operar esto, nos va a salir 5 newtons. Y la respuesta general sería, entonces, por lo tanto, 5, lo que nos salió, esta raíz de 3 newton, ¿no? Y la dirección sería, vemos que acá es hacia el eje más y, ¿no? Entonces la respuesta sería esto. Pasamos al ejercicio 7, similar a la 1. En este caso nos piden que hallemos la fuerza eléctrica resultante respecto a la carga 3. Entonces, como dijimos anteriormente, en este tipo de ejercicios, las fuerzas de repulsión o atracción siempre se dan entre dos cargas. Nos piden respecto a 3. Entonces vamos a ver que como las tres cargas positivas, la 1 y la 3 van a tener fuerzas de repulsión, ¿verdad? Porque son cargas de igual signo. O sea, fuerzas de sentidos contrarios, pero de igual módulo, ¿verdad? Vamos a llamar FF. Bueno, F1, F1. Y la carga 2 y la carga 3 también van a ser fuerzas eléctricas de repulsión, ¿verdad? Porque son del mismo signo. Mismo módulo, pero sentidos distintos. Y la fuerza 2 también podemos proyectarlo más o menos así. Cosa que ya vectorialmente
sabemos hallar las resultantes, el módulo de las resultantes por el método del paralelogramo. Ahora, ¿qué ángulo será este? Si sabemos este ángulo, rápidamente aplicamos el método de paralelogramo para hallar el módulo. Entonces nos dan de dato estos lados, nos dicen que esto es 9, todo esto era 9 raíz de 3, esto nos decían que era punto medio, por ende 9 medio raíz de 3. De aquí rápidamente podemos ver que se va a formar triángulos de 60-30, ¿no? Entonces todo este ángulo sería 120 y por propiedad este 120 pasa acá también. Y si que recordamos por vectores, cuando el módulo de este vector era igual a este y ambos formaban 120, la resultante, el módulo resultante también tenía el mismo módulo de ambas, ya que son iguales. ¿Estas dos son iguales? Pues sí, ambas cargas nos dicen que son iguales y esta es la única que cambia, pero al hacer la formulita de la ley de Coulomb vamos a ver que tanto esta fuerza eléctrica como esta va a tener el mismo módulo, porque estas cargas son iguales y esta es diferente. En otras palabras, bastaría con hallar la fuerza eléctrica, tanto para este lado o este, que es el mismo, y el módulo sería lo mismo también por propiedad, ¿no? Y al reemplazar simplemente con los datos que tenemos, vamos a ver que dicha fuerza que nos pedían nos va a salir 60 micronewtons, o 6 por 10 a la menos 5 newtons. Y bueno, esto sería la respuesta. Sabemos que las líneas de fuerza o de campo eléctrico son aquellas líneas imaginarias que pueden tener formas curvilíneas o rectas, ¿no? También debemos saber que las líneas de fuerza parten de las cargas positivas y se dirigen o llegan a las cargas negativas, ¿no? Como se observa ahí. Debemos saber también que las líneas de fuerza nunca se cortan porque en un punto se va a tener un solo valor del vector campo eléctrico. También debemos saber que el vector campo eléctrico siempre es tangente a la línea de fuerza, ya que el vector campo eléctrico siempre va a tener la misma orientación que las líneas de fuerzas, como se observa ahí. Y teniendo en cuenta esto, vamos a responder la 4, que como leemos, vemos que la clave sería la B. Respuesta B. Pasamos al ejercicio 3. Para este ejercicio debemos recordar que cuando tengamos dos cargas, una positiva y una negativa, por ejemplo, debemos saber que las líneas de fuerza siempre salen de las cargas positivas y siempre llegan, o el destino es hacia las cargas negativas, ¿no? Como se observa acá, líneas que salen de las positivas entran a las negativas, y de aquí se va a cumplir una relación que nos dicen que el número de líneas de fuerza es directamente proporcional a las cargas. Puede ser negativo o positivo, y ambas igualan, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta regla, en el ejercicio nos pide la relación entre la carga 1 y la carga 3. De aquí rápidamente podemos observar que la carga 1 son líneas de fuerza saliente, ¿no? Podemos deducir que esta carga es positiva porque salen 3, 6, 7, 8, 9. Carga 1 sobre 9, que es la relación, va a ser igual a la carga 2 sobre cuántas líneas en este caso son entrantes a ella, ¿no? Podemos deducir que esta carga es negativa. 5, 6, 7, 8. Pero a la vez vemos que en la carga 3 está afectada por la carga 2 y son iguales a estas. Acá ha habido una corrección, esta línea tiene que ser saliente. Me informaron que aquí se corrige, por ende carga 3 es igual a 5, 6, 7, 8. Y nos piden la relación entre la carga 1 y la carga 3. Vamos a ver que nos va a salir 9 octavos, ¿no? Es la relación entre la carga 1 y la carga 3. Y esta es la respuesta. Pasamos al ejercicio 5. Es un ejercicio clásico y típico de este tema. Tenemos un sistema conformado por una partícula que nos dice que va a estar cargada, sujeta a una cuerda, a un techo, ¿no? Y nos piden hallar cuál es el valor de esta carga y nos dicen que todo este sistema está afectado por un campo eléctrico uniforme. Eso quiere decir que es el mismo en toda esta superficie, ¿no? O en todo el sistema, de una magnitud siguiente. Entonces rápidamente en este tipo de ejercicios se recomienda ¿qué cosa? Realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Nos dicen que esta cuerda, mejor dicho, no nos dice que lo despreciemos. Entonces tenemos que tomarlo. O sea que va a generar una fuerza de tensión, ¿verdad? Que sería de esta manera. Pero de esta manera no nos va a servir mucho.
Entonces vamos a descomponer, o sea, de esta manera y de esta manera, ¿verdad? Este es un clásico de descomposición rectangular. Esto se va. Entonces esta descomposición nos quedaría T seno de 30 y aquí T coseno de qué ángulo, el que se forma con la vertical, no 30. Este es, creo que muchos ya dominan. Entonces ya prácticamente esta tensión que tenía esta trayectoria diagonal desaparece, nos quedaríamos con estas dos. Nos dan un peso, nos dicen que la masa es de 0,3 kilogramos, entonces 0,3 newton el peso, ¿verdad? Pero a la vez nos dan un campo eléctrico, y sabemos que un campo eléctrico, o mejor dicho, una carga que está afectado por un campo eléctrico, va a generar una fuerza eléctrica, que puede ser en dirección, o mejor dicho, en el mismo sentido que el campo, o en sentido contrario. Eso va a depender del signo de la carga. Como no nos dicen si es positivo o negativo, pero la figura original vemos que la carga está de esta posición y vemos que la tensión va a generar una fuerza hacia la izquierda, sí o sí debe haber una fuerza hacia la derecha para que lo equilibre, ¿no? Entonces de aquí podemos deducir que la carga va a ser o debe ser positiva. Esta carga debe ser igual a ¿qué? Al valor de la carga, su valor absoluto, aunque es positivo, quedaría igual positivo por este campo eléctrico, ¿no? Entonces ya nos quedaría de esta manera. Entonces por equilibrio podemos, ¿qué cosa? Sumas que van hacia arriba igualarlas. Y sumas que van hacia un sentido igual a las sumas que van hacia otro sentido. Y nos quedaría una relación de esta manera. De aquí podemos despejar esto. Seno entre coseno es igual a tangente, ¿verdad? Tangente de 30 va a ser igual a que, de una vez despejando lo que queremos, que es la carga, este 0,3 bajaría, perdón, subiría. Y el campo bajaría, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. Entonces ya una vez el campo tenemos, tangente 30 sabemos, de aquí vamos a ver que la carga nos va a salir 10 a la menos 3 coulomb. Ya cada uno operando le va a salir, o le tiene que salir esta respuesta. Pasamos al ejercicio 2. Nos dicen que dos cargas iguales, separadas a una distancia de 0,3 metros, van a realizar o van a producir fuerzas de repulsión, ¿no? Que nos dan el dato y nos piden hallar el exceso de electrones presentes en ambas cargas. Debemos recordar que si una carga gana electrones, o sea, va a producir un exceso de electrones. Y eso sucede en cargas negativas. Por ende, podemos deducir que ambas cargas son negativas, ¿no? Y cargas iguales se repelen. Desde ahí viene este dato que nos dan. También debemos recordar que el número de electrones es igual a una carga sobre la carga de una carga puntual, que generalmente son electrones y protones. Pero como nos hablan de exceso de electrones, pues se deduce que va a ser la carga del electrón, ¿no? Y sabemos que un electrón tiene una carga de menos 1,610 a la menos 19 coulomb, o simplemente tomamos el valor absoluto y nos sale esto. Entonces nos piden cuántos electrones hay en una cierta carga. Y esa carga justamente es esta, ¿no? La que nos piden. Pero al ser cargas iguales y al aplicar en la fuerza de Coulomb en esta fórmula, como son ambas cargas iguales, al multiplicarse van a ser cuadrados, ¿verdad? Por ende, podríamos reemplazar simplemente acá, en vez de carga, poner número de electrones que nos pide por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 y elevado al cuadrado. Y en todo esto simplemente despejar el n, los números de electrones en exceso, que va a ser igual a, al operar nos va a salir 5000. Y esa sería la respuesta.